Me llamo Michael Grant y nunca pensé que me encontraría en los parajes salvajes de la taiga rusa. Parece una locura, ¿verdad? Pero el destino me trajo aquí con mis amigos aventureros. Y todo empezó porque nuestro compañero Samuel, ese buscador de adrenalina, oyó hablar de una zona mística donde se producen fenómenos inexplicables y donde, según los rumores, antiguos cultos siguen dictando sus normas. Nuestro equipo estaba formado por 5 personas. Además de Sam y yo, estábamos Bianca, una fotógrafa con un talento increíble para las buenas fotos. Derek, tranquilo en apariencia, pero con un volcán interior de ideas. Y Harvey, un auténtico vikingo andante, cuyos bíceps inspiraban respeto y cuyos conocimientos de supervivencia en la naturaleza eran realmente valiosos. En resumen, era una buena compañía, lo suficientemente loca como para adentrarse en semejantes parajes salvajes. Primero volamos de EU a Moscú, luego cruzamos media Rusia, cambiando un montón de trenes, autobuses y finalmente alquilamos un viejo todoterreno con conductor que nos llevó al asentamiento más cercano, al borde de la taiga. El lugar parecía olvidado en el siglo pasado. Chozas destartaladas, una pequeña tienda donde todo se vendía al peso y unos habitantes sonrientes, que sin embargo hablaban ruso y solo entendían vagamente nuestro habla entrecortada. Sam agitó delante de nosotros durante todo el camino un recorte de un artículo sobre bosques de taiga con anomalías sobrenaturales. Mencionaba antiguas creencias, leyendas aterradoras sobre criaturas en las profundidades del bosque. Ellos, supuestamente, solo aparecen en sueños nocturnos, y no a todo el mundo. Pero si ellos te eligieron, estás en problemas. Francamente, esta idea me preocupaba un poco, pero quería comprobar qué había detrás de este vago folclore. Al llegar al desierto, montamos nuestras tiendas no lejos del río. Decir que estaba tranquilo es no decir nada. Parecía que la propia naturaleza se había congelado, y solo en algún lugar en lo alto se oían pájaros que nunca antes habíamos oído. El bosque nos miraba hoscamente con sus troncos oscuros. Era el comienzo del verano, pero el aire se enfriaba al atardecer y el cielo fruncía el ceño, prometiendo lluvia. Al principio había sido divertido. Encendimos un fuego. Harvey cocinó sus típicas judías con bacon, traídas de casa, y Bianca hizo sus primeras fotos de la fauna. Sam se quejó de que las fotos eran una porquería hasta que nos adentramos en la espesura. Quería ver orbes brillantes o señales inusuales entre los árboles. Yo quería estar cómodamente junto al fuego, pero me di cuenta de que, en aras de la aventura, tendríamos que ir más lejos. La primera campanada sonó cuando descubrimos que faltaban algunas provisiones en la tienda. Nadie había oído un solo crujido durante la noche, y por la mañana no había ninguna bolsa de pan y chocolatinas. Pensamos que se trataba de un animal, pero no había ni rastro de él. No es que la situación fuera muy preocupante, pero era un poco extraña. Por la tarde dimos un rodeo. Queríamos comprobar los lugares más cercanos para poder calcular nuestras rutas y no perdernos. Derek había traído su navegador, pero de repente empezó a funcionar mal, mostrándonos unas coordenadas ridículas. 3 veces volvimos al mismo claro, aunque parecía que íbamos en línea recta. Algunos bromeamos diciendo que eran fuerzas sobrenaturales que no querían dejarnos ir más lejos, pero fue más divertido que aterrador. Sin embargo, una sensación de ligera inquietud iba en aumento. Cuando regresamos, encontramos unas extrañas huellas junto al fuego, como si alguien grande hubiera caminado por allí, pero no parecían pisadas humanas. El conductor del pueblo más cercano, que íbase a recogernos en un par de días, habría dicho: «Es un oso». Pero habíamos visto huellas de oso. No eran así. Estas parecían alargadas e incluso se asemejaban a las huellas humanas en algunos aspectos, pero solo el doble de largas. Para ser honesto, pensé que alguien estaba tratando de asustarnos, algún bromista local, pero por alguna razón, algo dentro de mi pecho sintió una punzada.
fue mi primera sensación de que el bosque empezaba a jugar con nosotros a un juego en el que él ponía sus propias reglas. Por la noche empezó a llover y nos refugiamos en nuestras tiendas. El cielo estaba tan oscuro que no podíamos ver la luna ni las estrellas, y aquí tuvimos nuestro primer encuentro con lo que más tarde llamaríamos sueños espeluznantes. Rara vez recuerdo lo que sueño, pero esa noche vi una escena salvaje, como si caminara por una espesa maleza y hubiera crujidos, ojos brillantes, siluetas incomprensibles, y de repente levanté la cabeza, y un algo enorme y negro se cernía sobre los árboles, como una sombra viviente, con extremidades antinaturalmente extendidas que llegaban hasta el suelo. Me desperté sudando frío, con el corazón latiéndome como si hubiera estado corriendo durante 1,5 kilómetros. Resulta que no era el único que tenía sueños. Bianca y Derek también veían imágenes extrañas. Derek soñó que vagaba por un bosque de ídolos antiguos, y Bianca vio unas criaturas que caminaban en círculos alrededor de nuestra tienda, susurrando algo en un idioma desconocido. Harvey y Sam parecían dormir bien, pero seguían tensos por la mañana. Por la mañana había dejado de llover, pero el tiempo seguía siendo sombrío. Sam sugirió que fuéramos a explorar más a fondo. Ya que estábamos aquí en busca de aventuras, ¿por qué quedarnos quietos? A mí no me gustaba la idea. Después de las pesadillas que había tenido, quería quedarme más cerca de nuestro campamento, pero no quería parecer una cobarde y no podía convencer a los demás. Mientras hacíamos las maletas, Bianca se dio cuenta de que le faltaba una de las lentes. Revisamos todo y nada. Era evidente que alguien había rebuscado entre nuestras cosas, y muy hábilmente, porque no había señales de que hubieran forzado la entrada. Mi corazón latía con fuerza. Si habían sido los lugareños, ¿por qué tendrían una lente? No se puede vender por un precio decente en medio de la nada. O están intentando intimidarnos. Después de todo, nos adentramos en la taiga, llevando provisiones de comida y agua. Caminamos durante 2 horas, orientándonos con la brújula. El GPS funcionaba mal, pero la brújula, aunque giraba de forma extraña de vez en cuando, mostraba más o menos el norte. El bosque se hacía cada vez más espeso, los árboles más altos, algunos de cuyos troncos se doblaban feamente, como si el tiempo y la naturaleza siguieran aquí leyes diferentes. La oscuridad bajo las copas era tal que encendimos las antorchas, aunque aún no había anochecido. De repente oímos un sonido como de alguien llorando. Nos detuvimos, intentando orientarnos. Sam se adelantó y los demás le siguieron. Nos abrimos paso a través de la espesura hasta un claro donde había pequeños abedules y una ruina en el centro, probablemente una vieja cabaña de madera. El sonido del llanto provenía de allí. Para ser sincero, no me hacía gracia la curiosidad de Sam, pero no tuve más remedio que seguirle. Pero no encontramos a nadie en la cabaña. Olía a humedad en el interior, a trapos polvorientos y tablas viejas. El llanto había cesado, como si nunca hubiera ocurrido. Una especie de bruma. Mientras lo hacíamos, nos topamos con dibujos salvajes en las paredes, símbolos tallados que nunca antes había visto. Parecían runas, pero no las de los libros de texto. Derek los fotografió con su teléfono para estudiarlos más a fondo. En cuanto salimos de la cabaña, oímos pisotones detrás de los árboles. Gritamos para ver si había alguien, pero la respuesta fue el silencio. Harvey fue a mirar. Volvió unos minutos después más pálido de lo habitual y dijo que había visto una figura a lo lejos, pero que había desaparecido sin dejar rastro ni emitir sonido alguno. Con aquella extraña nota, decidimos regresar al campamento. Todo era muy tenso. El extraño llanto, los dibujos desconocidos, la figura en el bosque. Sin embargo, Sam parecía casi complacido. Le encantaban todas esas cosas místicas. A nosotros no, sobre todo después de semejantes aventuras. Cuando volvimos al campamento, hubo una nueva sorpresa. El fuego había sido pisoteado, y la tienda de Bianca había sido arrojada a un par de metros de distancia. No faltaba nada de mucho valor, salvo nuestra bombona de gas y otra provisión,
Parecía que los invitados habían venido mientras no estábamos. Ya no podía ser solo un accidente o un animal. Nos acomodamos en círculo y empezamos a pensar qué hacer a continuación. Harvey sugirió que levantáramos el campamento y nos acercáramos al pueblo, donde al menos había gente. Pero Sam insistió en que el propósito del viaje era estudiar estas anomalías y misterios. Solo llevamos aquí un par de días y ya hay muchas confirmaciones de lo que está pasando. Quizás tenía ideas en la cabeza sobre un blog o un artículo que le daría fama. Al final, llegamos a un compromiso. Nos quedaríamos un par de días más, pero acamparíamos un poco más lejos, en un claro más abierto, para tener cierta sensación de control. Bianca estuvo de acuerdo, pero dijo que si faltaba algo más, se iría en el primer transporte. Estuve de acuerdo con ella. Trasladamos las tiendas unos 100 metros hacia el este y preparamos un lugar para hacer fuego. La noche transcurrió más o menos tranquila, salvo por el ambiente opresivo y nuestras eternas miradas en derredor. No dejaba de pensar que los ojos de alguien nos observaban desde detrás de los árboles. Antes de acostarnos, acordamos poner vigilantes. Harvey fue el primero. Recorrió el campamento con su linterna encendida y se sentó junto al fuego mientras intentábamos dormir. Yo daba vueltas en la cama, pero el cansancio acababa desapareciendo. Y de nuevo tuve sueños más detallados. En ellos, enormes tótems entrelazados con cuernos de animales brillaban en la oscuridad, y figuras con extrañas máscaras bailaban delante de ellos, cantando algo así como Sharata. Sí, ya sé que parecen tonterías, pero en mi sueño parecían espantosamente reales. Por la mañana me desperté con un grito. Cogí mi linterna, salté fuera de la tienda y encontré a Sam sacudiendo a Harvey, intentando despertarlo. Resulta que Harvey se había quedado dormido en su puesto. Soñó que se había caído en un pantano y que no podía salir porque las piernas le tiraban. Eso le hizo gritar en sueños, y Sam saltó para despertarle. Nos miramos. Algo no nos dejaba dormir ni de día ni de noche. Sam dijo que por un momento vio una silueta parpadear detrás de un árbol, pero cuando corrió hacia allí no vio a nadie. Empezaba a parecer que el bosque nos jugaba malas pasadas, nos obligaba, nos robaba cosas, nos asustaba con sueños. Por la mañana encontramos algunas hierbas o musgo en el caldero, como si alguien hubiera plantado allí un bulto de sacrificio. Espeluznante. No dejamos el caldero en el suelo, estaba colgado de un gancho. Alguien se metió allí a propósito. Incluso Sam estaba empezando a perder su ánimo. Todo esto parecen rituales, comentó Derek, hojeando las fotos de su teléfono, donde había guardado una instantánea de las tallas de la cabaña. Dijo que los símbolos parecían algún tipo de escritura de un culto antiguo, pero no podía asegurarlo. Bianca buscó palabras clave en Internet, pero la conexión era inestable, y lo que consiguió encontrar fue que, efectivamente, hay leyendas de algunos cultos chamánicos en los bosques siberianos, más antiguos que muchas nacionalidades. Para ser sincero, tuve el impulso de salir corriendo, pero me contuve. Si me echaba atrás, Sam pensaría que era un cobarde. Quizá debería haberlo hecho. A pesar de mis temores, decidimos hacer otra excursión. Esta vez, al viejo pueblo abandonado que el conductor había mencionado cuando nos trajo hasta aquí. Dijo que hacía muchos años que nadie vivía allí y que la población local lo llamaba maldito. Sonaba elocuente, pero a Sam se le iluminaron los ojos. «Ahí es donde vamos». Intenté quedarme cerca de Harvey. Confiaba en él. Al menos conocía las nociones básicas de supervivencia. Llevaba un cuchillo y no temía a los depredadores. Sam iba delante, mirando a los lados como si esperara ver fantasmas. Bianca murmuró que las imágenes serán geniales, pero sus ojos estaban ansiosos. Derek iba detrás, estudiando de vez en cuando el navegador y el mapa. Tras unas 3 horas de viaje por senderos de taiga, los árboles se hicieron más finos y llegamos a una especie de claro.
Podíamos ver restos de edificios, casas de troncos sin tejado. Cuando nos acercamos, vimos que muchas casas de troncos se habían derrumbado y que brotaba vegetación de debajo de las tablas. Parecía que hacía tiempo que la naturaleza se había apoderado de todo. Nos dividimos en parejas. Bianca y yo fuimos a la izquierda, Sam y Derek a la derecha, y Harvey se quedó en medio del asentamiento para que no nos perdiéramos. Mientras me dirigía a una de las casas, sentí que se me ponían los pelos de punta. Había un silencio espeluznante en el aire, como si aquí no hubiera vida, ni pájaros ni insectos, solo una ligera brisa. Entramos en la casa, o mejor dicho, en lo que quedaba de ella. El suelo estaba podrido, las paredes medio derruidas, pero aún se veían señales de vida. Los restos de una cocina, viejos ganchos en las paredes. Y aquí estaba lo extraño. Había símbolos rayados en la pared, igual que en aquella cabaña. Era como si alguien hubiera grabado estos signos por toda la casa. Bianca empezó a tacer una foto y me di cuenta de que en la esquina había una especie de figura, un ídolo de madera, feamente tallado, con cuernos y unas muescas donde estaban los ojos. Cuando me agaché para verlo mejor, se me apretaron las entrañas. Me pareció que el ídolo tenía la superficie húmeda, como si alguien lo hubiera sostenido recientemente entre las manos, pero la textura de madera no estaba cubierta de rocío. No, parecía más bien, no quiero ni decirlo, como una mancha oscura, como un líquido congelado. Era repugnante. Bianca se ofreció a llevarse la estatuilla, pero yo me opuse rotundamente. Me parecía mala idea tocar cosas así. Nos limitamos a hacerle fotos desde todos los ángulos. Entonces se oyó un crujido en el pasillo. Nos quedamos paralizados. Entonces, otra vez. «¿Quién está ahí?», Bianca gritó. Nadie respondió, pero el crujido volvió a oírse, más cerca. Cogí la linterna, apunté al pasillo y estaba vacío. No había bestias ni hombres a la vista, solo paredes de tablas con tallas. Hubo otro golpe, ahora sonaba como si estuviera en la misma esquina. Tuve el valor de ir a comprobarlo, aunque me temblaban las rodillas. Pero no había nada en la esquina, solo una vieja viga derrumbada y moho. Cuando volvimos al lugar donde estaba el ídolo, ya no estaba. Sinceramente, estaba casi histérica. No había pasado nadie, y el ídolo había desaparecido. Era como si alguien se lo hubiera llevado delante de nuestros ojos, invisible. Bianca repitió en voz baja: «Eso es imposible». Yo pensé lo mismo, pero el hecho es este. Corrimos hacia la salida, llamamos a Harvey, le contamos lo que había pasado. Se puso muy triste, dijo que también había oído algunos crujidos. Para entonces, Sam y Derek habían llegado. Encontraron una especie de altar hecho de rocas y huesos de animales en otra casa. Hicieron fotos, pero parecían asustados. Todos nos dimos cuenta de que aquí se celebraban, o se celebran, extraños rituales, y de que algo no quería que siguiéramos subiendo. Todos estuvimos de acuerdo en que era hora de volver al campamento y largarnos de aquí. Sam dudó, pero sus nervios estaban temblando. Nos alejamos a toda prisa del pueblo maldito, mirando a nuestro alrededor. Me pareció que alguien estaba de pie en las aberturas de las casas, observándonos. El camino de vuelta fue duro. El bosque parecía espesarse, los caminos eran confusos y el navegador de Derek volvía a decir tonterías. Una vez estuvimos a punto de meternos en un pantano que no aparecía en el mapa. Nos salvó el instinto de Harvey, que se dio cuenta a tiempo de que el suelo se estaba volviendo peligrosamente blando. Se acercaba la noche cuando por fin llegamos a nuestro campamento. Pero allí vimos una devastación total. Nuestras tiendas estaban hechas trizas, nuestras pertenencias esparcidas por todas partes. El equipo fotográfico de Bianca estaba tirado por todas partes. Parecía que una banda de vándalos hubiera arrasado nuestro campamento. Pero lo más espeluznante de todo, en los retazos de tela y en los árboles, alguien había pintado el mismo símbolo que habíamos visto en las casas, pintado en rojo y marrón. Bianca gritó resentida, pues sus caros objetivos estaban rotos
y parte de la memoria de su cámara había desaparecido. Derek intentó recoger al menos los restos de nuestras pertenencias. Harvey estaba de pie apretando los dientes, listo para luchar ahora. ¿Pero con quién?, susurró Sam. Mierda, Mike, parece que estamos en posesión de algo que no perdona el allanamiento. Y tuve que admitir que yo sentía lo mismo. En ese momento me di cuenta por primera vez de que todo lo que me rodeaba estaba imbuido de alguna fuerza desconocida que nos sobrevivía. Y no se trata solo de personas capaces de realizar rituales. Quizá el propio bosque, los árboles centenarios, las criaturas ancestrales, todo se está fusionando en algo que no podemos controlar. Reunimos rápidamente lo que pudimos. Decidimos partir sin esperar a la mañana siguiente. El problema era que nuestro conductor no llegaba hasta pasado mañana. No hay comunicación, tampoco tenemos coche. Pero recordamos que estábamos a mediodía de camino del pueblo si caminábamos recto. Decidimos que era mejor arriesgarnos que pasar la noche aquí o en el bosque con estos amos. El sol aún no se había puesto cuando partimos. Ya no había euforia ni curiosidad. Solo había ansiedad, convertida en tranquilo pánico. Sam ya no era el alma de la fiesta. Caminaba cabizbajo, mirando de vez en cuando a su alrededor, como si esperara que alguien o algo saltara de algún sitio. Al cabo de 1 hora de marcha, empezaron a producirse fenómenos extraños, alucinaciones o no sé qué. Por ejemplo, Derek chilló de repente. Dijo que vio la silueta de una mujer con capucha gris delante de él, y al momento siguiente se dispersó. Harvey dijo haber oído un susurro lejano, aunque nosotros no oímos nada. Yo mismo me sentí perseguido por el olor de algo podrido, que iba y venía. Sin embargo, el bosque que nos rodeaba estaba en silencio, sin animales ni cantos de pájaros, solo nuestra respiración agitada y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Parecía que la taiga misma se hubiera congelado, esperando. Cuando oscureció, tuvimos que hacer un vivac. Sería un suicidio caminar por el bosque de noche. Preparamos un fuego y nos sentamos 5 a su alrededor. Nadie quería dormir, daba demasiado miedo cerrar los ojos. Pero el cansancio hacía mella. Decidimos que cada uno de nosotros haría guardia durante 1 hora. Yo estaba en el segundo turno, mirando las brasas que se consumían lentamente y repitiendo todo en mi cabeza. ¿Cómo acabamos en este desierto? ¿Por qué creímos en esta idea turística? De repente, oí el sonido de un tambor en algún lugar a lo lejos. Era rítmico, ensordecedor, como si saliera de debajo de la tierra. Tocó durante 30 segundos y luego se detuvo. Empecé a despertar a los demás, pero no se oyó nada más. Por supuesto, nadie me creyó. Solo Bianca dijo haber oído un ritmo somnoliento. Quizá no fuera imaginario, después de todo. Por la mañana estábamos agotados. Nuestro plan era caminar hasta el pueblo y luego, de alguna manera, volver a la civilización. Sam recordó que el conductor tenía un walkie-talkie, así que quizá los lugareños tuvieran conexión. Al menos averiguaríamos cómo salir. El camino se volvía cada vez más extraño. Árboles bloqueados, troncos caídos, cubierto de musgo, como si el bosque quisiera rodearnos y no dejarnos salir. Pero seguimos adelante. En algún momento nos topamos con pequeños ídolos de madera sujetos a los troncos. Todos tenían caras feas, talladas a modo de hacha. Algunos tenían cuernos o huesos que sobresalían. Ya nadie se sorprendía. Solo caminábamos más deprisa, como si temiéramos que esos ídolos cobraran vida después de nosotros. No quedaba mucho para llegar, supuestamente, pero física y mentalmente todos estábamos al límite. Yo seguía temblando de hambre y de cansancio, y a Bianca también le dolía el hombro. Debió de tirárselo cuando llevaba la mochila. Y entonces otro ataque. Llegamos a un pantano o a un río. No nos dimos cuenta enseguida. Parecía una zona transitable, pero había demasiada agua, y era imposible rodearla por tierra. Había pantanos e inundaciones por todas partes. Sería peligroso intentar vadearlo.
Harvey dijo que debíamos buscar una forma de rodearlo. Mientras avanzábamos por la orilla, nos topamos con los restos de una plataforma o un muelle en ruinas. Era difícil saberlo. Quizá los pescadores del pueblo la habían construido hacía mucho tiempo. Sam decidió que si caminábamos por esta plataforma, podríamos llegar al otro lado del río. No vimos una opción mejor, así que empezamos a avanzar con cuidado por los resbaladizos tablones. En medio de la plataforma hubo un crujido terrible, y Derek cayó entre las tablas con un pie. Harvey y yo tuvimos tiempo de levantarlo y sacarlo, pero ya se había magullado la rodilla. No solo eso, sino que cuando la pierna de Derek se sumergió en el agua turbia, gritó que algo se movía, agarrándose la pernera del pantalón. Le sacamos, pero tenía el pantalón abierto por abajo y el agua seguía siendo de un rojo turbio. No sabíamos si era sangre. Luchamos por cruzar el pantano ensangrentado. Sam examinaba los pantalones de Derek y había cortes como garras o dientes. Ningún pez con garras como esas que yo conozca. Todo el mundo estaba conmocionado. Ahora estaba claro, el peligro no viene solo de la gente invisible o de los tótems. En el propio bosque nacen monstruos. Derek cojeaba de dolor, caminando con los dientes apretados. Nuestra moral estaba a cero. Parecía que alguien iba a estallar. Me maldije por no haber insistido antes en la salida inmediata. Cuando por fin la tierra firme se hizo más llana, decidimos tomarnos un pequeño respiro. Pero, para nuestra suerte, inmediatamente surgió de alguna parte ese desagradable olor a podrido que había olido antes. «Ahí está otra vez», gimió Harvey. Bianca casi llora. Nos dimos cuenta de que probablemente se avecinaba un nuevo ataque. De repente, algo crujió entre los arbustos justo delante de nosotros. Cogí mi cuchillo, mi única arma. Pero una figura surgió de detrás de las ramas, con una capa hasta el suelo y el rostro oculto por una capucha. No sabía si era humano o no. Mi corazón se hundió. Harvey gritó: «¿Quién eres?». La misteriosa figura respondió con un siseo grave. Retrocedimos sin saber qué hacer. La figura permaneció inmóvil, girando la cabeza en nuestra dirección. De repente, dio un paso hacia nosotros, y yo, incapaz de soportarlo, blandí mi cuchillo. La figura retrocedió y al momento desapareció en la espesura. El siseo quedó flotando en el aire durante unos segundos y luego se desvaneció. Se me cayó todo de las manos y apenas podía respirar. Nadie se atrevía siquiera a bromear al respecto. Parecía que nos habíamos encontrado cara a cara con el habitante del bosque y estaba claro que no se alegraba de vernos. Seguimos adelante, tan rápido como pudimos, solo para salir. Nos quedaba un último esfuerzo para llegar al pueblo. Cuando por fin vimos un hueco en las afueras, hubo una breve euforia, como de «¡Hurra! Estamos salvados». Pero no fue tan sencillo. El pueblo nos recibió con miradas extrañas. Los lugareños, al ver el estado en que habíamos llegado, sucios, agotados, algunos ensangrentados, empezaron a cuchichear. Lo primero que intentamos hacer fue encontrar a nuestro chofer o a alguien que pudiera llevarnos de vuelta al pueblo. Pero no había conductor en el pueblo. Decían que se había ido a algún sitio a pasar un par de días. Pedimos un teléfono o un walkie-talkie. Había una línea telefónica en una sola casa de la administración. Pero allí, por desgracia, también dijeron que aún no había conexión. Una fuerte tormenta había dañado los cables. Los lugareños nos miraron con recelo. Algunos se dieron la vuelta. Les rogamos que nos dieran cobijo. Un anciano llamado Pavel se presentó en ruso, apenas le entendimos, nos permitió pasar la noche en su cobertizo, nos dio algo de comida y dijo que quizá por la mañana arreglarían la conexión. Se lo agradecimos lo mejor que pudimos, intentando explicarnos con gestos y un par de palabras rusas que sabíamos. Sam decidió compartir lo que habíamos visto, enseñar los símbolos del teléfono. El anciano echó un vistazo, se puso sombrío y empezó a persignarse, o algo parecido. Murmuró algo sobre un lugar malo y espíritus, pero no lo entendimos todo.
Entonces, de repente, agarró a Derek del brazo y empezó a susurrar algo así como: «Tenemos que irnos. No toques». Lo único que entendimos fue que nos decía que abandonáramos el bosque lo antes posible. Y no discutimos. Esa noche dormimos sobre pajares en el granero. Parecía que el pueblo debía estar más tranquilo, pero unos sueños horribles seguían atormentándonos. Volví a soñar con una especie de ritual, un grupo de personas o criaturas, todas encapuchadas, alrededor de un fuego. Extienden las manos hacia el cielo y se hace la oscuridad, de la que emerge una enorme figura con cuernos, y es como si esas personas o criaturas dominaran el bosque. Me desperté sudando frío y también oí a Bianca sollozar en silencio mientras dormía. Por la mañana, el viejo dijo que alguien había intentado arreglar el cable, pero que la conexión seguía sin funcionar. Casi no nos quedaba comida en condiciones, pero Pavel nos dio un poco de pan y agua y nos aconsejó que siguiéramos la carretera hasta la gran autopista más cercana. Está a mediodía de viaje. Puede que por allí pasen camiones raros. Nos dispusimos a partir. De repente, una mujer, una lugareña por lo que parecía, se acercó al granero. Rápidamente dijo algo en ruso y el anciano lo tradujo. Vieron luces en el bosque por la noche. Hubo algún tipo de ceremonia. Es mejor que no nos vean. Inmediatamente recordamos todos nuestros sueños y nos estremecimos. No tuvimos más remedio que huir de aquellos lugares. Preguntamos por otro transportador, pero nadie quiso llevarnos. Supongo que o tenían miedo o no les importaba. Tuvimos que caminar, con la esperanza de coger un autoestopista. Así salimos del pueblo, mirando a nuestro alrededor, para ver si los encapuchados nos seguían. Caminamos por una pista de tierra rota que desembocaba en una carretera asfaltada. Derek cojeaba mucho. A Bianca aún le dolía el hombro y mentalmente estábamos agotados. Caminamos en silencio, hablando de vez en cuando, mirando al cielo por si se avecinaba una tormenta. En un par de horas vimos una zona montañosa y, detrás, una franja de autopista. Parecía que estaríamos relativamente a salvo, pero las nubes empezaron a espesarse, se levantó viento y olimos a lluvia. Y entonces Sam me pidió que parara, diciendo que estaba muy enfermo. Se tambaleaba, se retorcía de dolor de cabeza. Lo cogí del brazo y seguí andando, pero notaba que le costaba mucho. De repente, Sam dijo algo muy extraño. «Me están susurrando algo. Hay voces en mi cabeza». Me puse tensa. Quizá estaba estresado o alucinaba por el cansancio. Continuó. «Dicen que hemos perturbado lugares sagrados y que llevamos una maldición por ello». Me quedé frío. Quizá Sam acababa de leer las historias, pero tenía la mirada perdida en el espacio. Decidimos tumbarnos contra un árbol y descansar un rato. Harvey sacó un termo de agua. Sam bebió un sorbo. «No deberíamos haber hecho esas fotos», susurró. Al parecer recordaba cómo fotografiábamos tallas e ídolos. Derek también se quedó en silencio. Bianca se mordió el labio. Entonces, reapareció el olor a podredumbre o descomposición, como la humedad de una tumba. Nos orientamos, mirando a nuestro alrededor. Sam gimió suavemente. «Ya vienen». Levanté la vista y vi siluetas que parpadeaban entre los árboles. Tal vez sea el viento que agita las ramas, tal vez haya alguien ahí fuera. Dándonos cuenta de que no podíamos quedarnos, arrastramos a Sam hacia la carretera. Llegamos al lado de la carretera, donde estaba la autopista. Afortunadamente, no estaba desierta. En pocos minutos, vimos un viejo camión que se arrastraba a duras penas por el asfalto roto. Empezamos a agitar las manos, esperando que el conductor se detuviera. Se detuvo, un hombre alto, con los ojos entrecerrados. Empezó a decir algo en ruso. Nosotros respondimos con una mezcla de inglés, gestos y algunas palabras locales, intentando transmitir: «Necesitamos ir a la ciudad, por favor». El conductor finalmente asintió, abrió la puerta de la cabina y nos dijo que subiéramos.
Subimos a la parte trasera del camión, aunque estaba sucia y húmeda. Pero no nos importaba, con tal de alejarnos de este bosque. Casi creímos que nos habíamos salvado, cuando vimos unas figuras embozadas que nos miraban desde detrás de un recodo, apenas 30 metros dentro del bosque. Eran 2 o 3, no podíamos distinguir sus rostros. Parecían observarnos en silencio. Me quedé helada, y Sam empezó a murmurar de repente: «Saben nuestros nombres». Sentí que se me ponía la piel de gallina, y me di la vuelta para no mirar en esa dirección. El conductor arrancó, el camión retumbó y salimos de aquel maldito lugar. El viaje duró varias horas, todo el tiempo sentados acurrucados contra los sacos mojados, escuchando el retumbar del motor. Enfermos y agotados, pero vivos. Sam permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Solo se estremecía de vez en cuando, como si tuviera pesadillas en sueños. Bianca tenía los ojos cerrados, pero apenas dormía. Harvey me miraba con la mirada perdida. Por fin el camión se detuvo en un puesto de carretera, una especie de motel o gasolinera. El conductor nos hizo señas para que nos bajáramos, pero iba en otra dirección. Le dimos las gracias todo lo que pudimos, por supuesto. Dentro de la gasolinera nos recibieron luces cálidas y gente que entendía un poco de inglés. Le dimos a Derek unos analgésicos y le hicimos una venda a Bianca. Un chico simpático nos dio un número de teléfono y pudimos llamar a la embajada, a gente que conocíamos, para que hicieran algo para que nos recogieran. Les explicamos la situación y les dijimos que teníamos problemas. Tardamos 2 días más en salir por fin de la región. Gracias a Dios, algunas personas amables nos encontraron y nos hablaron de un autobús y un tren. Conseguimos billetes, aunque tuvimos un montón de problemas. Habíamos perdido dinero y documentos en la debacle, pero al final abandonamos la dura taiga. Sin embargo, la cosa no acabó ahí. Incluso cuando volvimos a Europa, para volar desde allí a Estados Unidos, nos atormentaban las pesadillas. Bianca decía que veía tótems y máscaras todas las noches, y que la llamaban por su nombre. Derek juraba que no podía olvidar la sensación de una criatura desconocida en el pantano que le tiraba de la pierna. Harvey, aunque físicamente fuerte, parecía destrozado. Por la noche gritaba en sueños, mencionando figuras siseantes. Y Sam cayó en una especie de obsesión. Siempre estaba buscando información sobre los antiguos cultos de Siberia, sentado en Internet durante horas, afirmando que habíamos perturbado a los dioses que el tiempo había obviado, que aquellos bosques seguían gobernados por fuerzas que llevaban allí cientos y miles de años. Decía que todas nuestras pesadillas eran una marca que nos habían puesto. Sinceramente, me asustó tanto como el propio bosque. Me puse a leer diferentes artículos, pero enseguida me di cuenta de que cuanto más leía, más me subía por las paredes. Es como si un hilo invisible tirara de ti hacia esos oscuros matorrales. Al cabo de un par de meses, regresamos a Estados Unidos e intentamos buscarnos la vida. Pero algo en nuestro interior ya había cambiado. Sueño con los despiadados bosques de coníferas, con esos dibujos rituales. A veces me despierto, segura de oír un susurro silencioso en la habitación. Bianca ha abandonado la fotografía. Dice que le da miedo coger una cámara. Derek está cuidando de una lesión en la pierna, y mentalmente también, con antidepresivos. Harvey intenta mantener las apariencias, pero no hay nada en sus ojos. Sam ha desaparecido del radar. Está en alguna parte, persiguiendo algunas señales sobre la cultura. Temo que decida volver allí, a la taiga, y entonces no sé cómo acabará. A veces miro las fotos que aún quedan. La mayoría, por desgracia, fueron destruidas. Hay siluetas borrosas de árboles, retazos de aquellos símbolos. Las miro y es como si sintiera de nuevo el viento frío de la taiga azotándome la nuca. Sé que la gente dirá, es todo ficción, no puede suceder. Pero he visto cómo el bosque torcía nuestros planes, robaba nuestras pertenencias y sembraba insinuaciones espeluznantes. Me he encontrado cara a cara con criaturas embozadas que sin un solo ruido crean verdadero terror.
¿Pensé que alguna vez escribiría sobre ello? Sinceramente, ni yo mismo me lo creo, pero había que compartirlo. Tal vez alguien lo lea y piense si debe ir a estos lugares de la taiga con alegres planes de tienda de campaña. Todavía hay fuerzas ancestrales allí, a las que no les importa tu educación, tus artilugios y brújulas. Para ellos un hombre no es más que otro extraño, un intruso, y si perturba las zonas sagradas, obtendrá la respuesta. En forma de pesadillas, en forma de objetos que desaparecen, en forma de figuras que aparecen en la penumbra y desaparecen en silencio. No sé si es cierto que los bosques de la taiga están dominados por antiguas culturas desde tiempos inmemoriales, pero desde que hemos estado allí, no dudo ni por un momento de que esos bosques no están gobernados por humanos. Y si decides comprobarlo por ti mismo, piénsatelo 2 veces. Si estás preparado para el hecho de que nunca podrás dormir sin una mirada, nunca te sentirás seguro ni siquiera de vuelta a casa. Por lo que a mí respecta, no hay selfies ni historias que valgan las cicatrices que te dejan en el alma. Así que sí, puede que suene asustada, pero después de todos esos días en la taiga, creo que es el miedo lo que nos mantiene vivos, para los que tenemos la suerte de salir.